Saludos, soy Ari. Hoy todo pasa por una sola palabra que suena simple, pero que en el pasado ha estado lleno de trampas. Se llama tregua. Hamás ha dicho que acepta liberar a todos los rehenes vivos y fallecidos según una fórmula de intercambio que todavía nadie ha explicado en detalle. Dicen que están listos para negociar con los mediadores de inmediato, pero como siempre vienen con letra pequeñita. El futuro político de Gaza, los derechos palestinos y la administración de la franja serían discutidos en un marco nacional propio, con un supuesto gobierno de tecnócratas palestinos independientes, como lo definieron. Es decir, una aceptación que parece más un movimiento táctico que una rendición. Hamás ofrece diálogo, pero sin perder el control. Mientras tanto, Washington se mueve a toda velocidad. El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que las conversaciones avanzan y que solo queda por resolver cuestiones técnicas. El enviado Steve Witkoff ya viaja a Egipto junto a representantes israelíes y árabes, lo que asegura que se viene una semana bien dramática. En teoría, el cronograma de 72 horas para iniciar la liberación de rehenes, anunciado por el presidente Trump, debería haber empezado hoy, es decir, se terminaría el plazo hoy, justamente en el momento de hacer este video, pero todo apunta a que podría extenderse. Trump insiste en que Israel ya aceptó la primera línea de retirada y que solo falta la confirmación oficial de Hamás para iniciar el alto al fuego. Pero esa confirmación hasta este momento de grabar el video no ha llegado. Y mientras en los despachos se habla de paz, en el terreno reina la cautela. Las FDI ordenaron suspender las operaciones ofensivas en la ciudad de Gaza y pasar a un modo estrictamente defensivo, concentrando todo el poder aéreo, drones, helicópteros, aviones, para garantizar la seguridad de las tropas y facilitar la entrega de rehenes. El mensaje hacia la población gazatí fue claro: no regresen aún a la ciudad, no se acerquen a las unidades israelíes. Obviamente nadie quiere una tragedia en medio del proceso tan delicado que se está dando y que posiblemente podía llevar a un éxito total. Sin embargo, detrás de la calma aparente hay mucha presión. Israel sabe que Hamás tiene localizados a los rehenes vivos. Se habla de 20 en total y que el grupo terrorista exige liberar a 250 prisioneros que están destinados a cadena perpetua y 1.700 detenidos que fueron capturados después del 7 de octubre. Una ecuación absolutamente desigual por donde uno lo mire, pero tristemente familiar en lo que respecta a los procesos anteriores. Y como si todo esto fuera poco, Hamás intenta proyectar una imagen de apertura política. Ha pedido un diálogo intrapalestino en Egipto para poder discutir la unidad y el futuro de la franja. Muy bonito en el papel, pero cuesta creer que los mismos que han convertido hospitales en centros de mando y túneles en cementerios estén pensando en la reconciliación nacional. Aún así, la realidad es que por primera vez en muchos meses hay un movimiento real en las negociaciones y eso en esta guerra es mucho decir. Por ahora, pues todo está en el aire. Israel detiene el fuego, Hamás promete cooperar, Trump empuja su plan y Egipto se prepara para recibir a las delegaciones. Una especie de tablero donde todos mueven, pero nadie muestra las cartas. Habrá que ver si esta vez el juego termina en tregua o en otro giro inesperado. El corazón del asunto ahora está en el famoso día después. Esa frase tan bonita que usan los políticos cuando quieren sonar optimistas sin decir nada concreto. El plan que Trump presentó hace unos días establece que apenas entre en vigor la tregua, las FDI mantendrían el control de cerca del 70% de Gaza, es decir, el perímetro completo, el corredor de Filadelfia, Rafah, buena parte de Can Yunis y todo el norte. Básicamente Israel continuaría allí, solo que replegado un poco hacia la frontera. Después, según el mapa de fases, una fuerza internacional asumiría la administración de la franja de Gaza y las FDI se irían replegando gradualmente. Suena ordenado, casi idealista, pero la gran pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién va a integrar esa fuerza? Porque ya vivimos este cuento antes. En el Líbano, por ejemplo, se suponía que la ONU garantizaría que Hezbollah no se rearmaría.
¿Y qué pasó? Se rearmaron hasta los dientes e Israel libró una batalla 10 veces mayor en su frontera norte de lo que ya se había previsto antes, incluso desmantelando unidades del mismo Hezbollah muy cerca, a escasos metros de ubicaciones estratégicas de la ONU, donde siempre se hicieron los de la vista gorda. Y aunque salió Israel victorioso y con un Hezbollah absolutamente diezmado, el precedente quedó sentado. Entonces, el papel puede decir mucho, pero las experiencias previas no invitan mucho al entusiasmo. Mientras los diplomáticos dibujan fronteras en mapas, Egipto se está preparando ahora mismo sobre el terreno. Ya comenzaron a ingresar equipos pesados y maquinaria al norte de Nuseirat, en la zona de Al-Bureij, donde se están construyendo los campamentos temporales más grandes del sur de Gaza. La narrativa oficial dice que es para aliviar el sufrimiento de los desplazados y evitar que crucen la frontera hacia Egipto, algo que el Cairo teme más que cualquier otra cosa. En paralelo, el coordinador israelí de rehenes se reunió con representantes de la Cruz Roja para definir la logística de las entregas, que se harán sin cámaras ni ceremonias. Esas son las condiciones. Probablemente incluso durante la noche y en zonas seguras bajo supervisión militar. En todo este esquema aparece un nuevo actor muy curioso: la idea de una fuerza de seguridad palestina entrenada por Egipto y Jordania, junto a un consejo de 15 tecnócratas palestinos y una supuesta supervisión internacional encabezada por Tony Blair. Sí, el mismo ex primer ministro británico que ya tuvo su momento en el proceso de paz hace más de una década y que, como todos los mediadores en Medio Oriente, terminó saliendo con más frustraciones que con logros. Pero ahora vuelve al tablero, quizá buscando un poco de redención o tal vez solo una buena foto. Israel observa todo esto con una mezcla de pragmatismo y desconfianza. Por un lado, sabe que necesita una salida política que no signifique quedarse en Gaza de forma indefinida. Pero por el otro, tampoco puede delegar su seguridad en organismos internacionales que han demostrado una eficacia cercana a cero. En el gobierno israelí se repite una frase que resume bien la mentalidad del pueblo: si la comunidad internacional no cumple, Israel actuará igualmente. Es decir, tregua sí, pero ingenuidad no. Y ese quizá es el verdadero dilema de esta historia, porque detrás de cada mapa, cada comunicado y cada palabra diplomática sigue latente la misma pregunta: ¿puede existir un día después en Gaza mientras Hamás siga respirando? Bien, antes de seguir, le pido que revise si sigue suscrito al canal, porque varias personas me dejaron mensajes diciendo que habían sido desuscritos por YouTube por alguna extraña razón. Así que si le interesa entender lo que realmente está pasando aquí en Israel, en la región, active la campanita, suscríbase, porque lo que viene en los próximos días le aseguro que va a ser determinante para toda la región y obviamente pues para el mundo entero. Y lo digo porque mientras se habla de tregua, siguen apareciendo hallazgos que dejan al descubierto cómo operaba Hamás dentro de Gaza. En las últimas horas, las FDI revelaron un túnel de 1,5 kilómetros de largo justo debajo del Hospital Jordano, en pleno centro de la ciudad de Gaza. Un complejo con salas de mando, zonas de descanso y un pequeño taller de fabricación de armas. El hallazgo es una nueva bofetada a esta narrativa de resistencia heroica que intenta vender Hamás al mundo. Usar hospitales, escuelas y mezquitas como escudos ya no es una sospecha, es un patrón absolutamente documentado. Al mismo tiempo, desde Qatar apareció en escena Khalil al-Hayya, uno de los cerebros políticos de Hamás, confirmando que él encabezará la delegación hacia el Cairo. El mismo Khalil que Israel intentó eliminar hace unas semanas en Qatar. Y esto pues sencillamente es una manera de decir: seguimos al mando y seguimos negociando. Y para completar el cuadro, fuentes palestinas admitieron que han comenzado a recoger los cuerpos de rehenes fallecidos.
Piden que Israel detenga los ataques para poder completar la tarea y piden tener garantías de que las tropas israelíes se retirarán gradualmente y no atacarán a sus líderes. En Israel, el tono oficial es prudente optimismo. Netanyahu dijo que este acuerdo es un gran logro y que se consiguió obligar a Hamás a aceptar su plan con la intención de traer a todos los rehenes en una sola fase, manteniendo a la vez el control militar en zonas estratégicas. Es una declaración pensada para proyectar fuerza, pero todavía con muchas variables abiertas. Lo cierto es que, aunque la ofensiva se haya detenido, Gaza sigue siendo un campo minado, literal y políticamente, y cualquier paso mal dado podría volver a encender el conflicto en cuestión de horas. Y fuera del frente militar, el campo de batalla ahora es la opinión pública. En Europa, cientos de miles de personas vuelven a salir a las calles bajo la bandera de Palestina libre. El problema es que muchos de esos manifestantes no hablan de un Estado palestino junto a Israel, sino en lugar de Israel. Lo dicen abiertamente, del río al mar, un eslogan que no pide coexistencia, sino desaparición del pueblo israelí. Y ver a tanta gente defendiendo sin pudor a una organización como Hamás es uno de estos completos absurdos que ya forman parte de la rutina europea. Ver a los europeos defendiendo la causa de los que ahora mismo están incendiando sus ciudades. La izquierda radical y los movimientos islamistas marchan juntos y el resultado es una mezcla de moral selectiva y violencia callejera que solo confirma que para algunos la paz no es el objetivo es Israel. Y mientras todo esto ocurre, las FDI reportan más de 60 muertos en Gaza por ataques de precisión durante las últimas 24 horas antes de que se detuvieran los ataques. Porque aunque se haya pasado al modo defensivo, cuando hay información de una célula activa o un lanzador de cohetes, pues sencillamente se actúa. Y esto está establecido en los protocolos de prevención que utiliza el ejército israelí. La verdad es que toda esta situación que ha comenzado a darse justamente este fin de semana se siente como un respiro, pero muy contenido. En apariencia hay una pausa, un movimiento hacia la calma, pero nadie en Israel se engaña. Una tregua no es el final de la guerra, es apenas un punto y coma en una historia que todavía se está escribiendo. Y lo que ocurre en los próximos días definirá mucho más que el destino de los rehenes. Puede marcar el comienzo de una nueva etapa para toda la región. Porque si algo ha quedado claro en este tiempo de conflicto es que jamás no cambió ni un milímetro su esencia. Usa la negociación como táctica, no como su propósito. Y del otro lado, Israel no tiene intención de abandonar la seguridad de su gente para complacer titulares internacionales. Si la fuerza internacional que prometen los mediadores fracasa, como tantas veces ha sucedido, Israel hará lo que siempre hace, actuar solo, aunque el mundo frunza el ceño después. Trump dice que el plan está listo. Hamás dice que acepta. Egipto media, Qatar organiza y todos parecen moverse hacia la paz. Pero aquí en el terreno donde suenan las alarmas y se entierran soldados y civiles inocentes gazatíes, la palabra paz todavía no tiene mucha forma que digamos. Hay esperanza, sí, por supuesto, pero también memoria. Y en Israel la memoria pesa mucho. Así que por ahora lo dejamos aquí, no porque todo esté dicho, sino porque lo más importante pues estará por pasar en los próximos días. Si aún no lo ha hecho, revise si está suscrito, active la campanita para que sepa cuando subo una nueva actualización, deje su like antes de irse y por supuesto comparta este video. Recuerde que están activas las membresías que le dan acceso al grupo privado de noticias por WhatsApp, donde todos los días estamos actualizando en el grupo las noticias que se están dando durante el día. Nos vemos.